profesor. En esta oportunidad estamos en el sexto laboratorio del curso de análisis y evaluación de motores diésel. Estamos realizando el laboratorio de pruebas y localización de fallas en el sistema de combustible electrónico. Quien les habla es Rodrigo Sánchez Romero, que se va a encargar de realizar las pruebas al sensor de temperatura de combustible, en el cual vamos a identificar a cierta temperatura el cambio de resistencia. Y también me voy a encargar de las pruebas de las RPMs y las temperaturas que va a estar en el motor en alta y en baja invasión. Bueno, mi nombre es Jean-Paul Burgos y les voy a explicar las fallas o posibles fallas que se ocasionan en los sensores de temperatura y sensores de presión. Mi nombre es Jonathan Condori Quispe y en esta oportunidad voy a realizar las pruebas de presión en el filtro secundario en alta y baja invasión. Para la charla de seguridad, nuestros compañeros hablaron sobre la desinformación para realizar un determinado trabajo. Este factor influirá notoriamente en el desempeño para realizar una función. Además, la desinformación puede provocar el mal uso de los instrumentos o herramientas de trabajo, como también nos puede ocasionar accidentes. Por lo que se recomienda, antes de realizar una labor, leer el manual del fabricante o buscar información en la red que nos ayude a mejorar nuestro desempeño. Como ya sabemos, las pausas activas son de vital importancia antes y durante un trabajo que vayamos a realizar. Aunque sea difícil de creer, estos sencillos ejercicios nos pueden mejorar el estado de ánimo, perder el estrés de trabajo y mejorar en nuestra eficiencia para laborar. Para ello, se recomienda solo 5 minutos de ejercicios básicos de estiramiento por cada 4 horas de trabajo. El llenado del ATS nos ayudará a identificar los peligros potenciales del trabajo que se vaya a realizar, como también debemos de buscar un control adecuado para cada uno de ellos, esto en caso de prevenir accidentes. Seguidamente se mencionará la secuencia de pasos como también los EPPs adicionales, las herramientas y materiales que utilizaremos. Se recomienda llenar este documento de manera grupal para mantenernos informados de lo que se realizará durante el laboratorio. El checklist nos ayudará a identificar si los componentes del equipo en el cual se vaya a trabajar se encuentren en buen estado. Si no es así, se deben de colocar las observaciones respectivas para informar al personal a cargo los daños y ellos puedan tomar una mejor medida. A continuación vamos a explicar las características del equipo al cual hemos evaluado. En esta oportunidad tenemos un motor Caterpillar, es un modelo C15. El motor que hemos diagnosticado, hemos evaluado, es un motor electrónico, ya que cuenta con un SM, a comparación de un motor mecánico que no cuenta con un SM. Este es un motor de 6 cilindros en línea, como podemos observar. Y para realizar las pruebas durante el laboratorio, en los tiempos correspondientes, es necesario verificar el nivel de los fluidos de nuestro motor, ya que nos va a garantizar a no tener paradas durante el desarrollo del laboratorio. En nuestro caso, el nivel del aceite se encontraba full, el nivel del refrigerante también se encontraba full, el nivel del combustible estaba a medio tanque y el estado del filtro no presentaba fugas ni rajaduras y estaba en un buen estado óptimo. A la temperatura de ambiente al cual nos encontrábamos al realizar el laboratorio eran aproximadamente 20 grados Celsius. Ahora, ¿cómo influye la temperatura del medio ambiente en el combustible diésel? El consumo de combustible va a ser menor, ya que al permanecer en un clima mucho más caliente, la cantidad necesaria para realizar la combustión será mucho más pequeña, y cuando nos encontremos a un clima mucho más frío, el consumo de combustible será mayor. ¿Por qué es necesario revisar el filtro separador de agua y combustible? Para verificar si presentan fugas, golpes o corrosión por
el mismo agua que se encuentra en el filtro separador. También nos sirve para identificar si el filtro se encuentra en un buen estado de operación. Bueno, ahora explicaré cómo funcionan los inyectores HUI y MEUI. El inyector MEUI, o también conocido como EUI, es un inyector unitario controlado electrónica y mecánicamente. Mecánicamente, ya que son accionados por el eje de levas mediante un balancín, y electrónicamente, ya que cuentan con válvulas solenoides. Esto para mandar una cantidad necesaria de combustible a la cámara de combustión. También debemos de saber que existe un inyector por cada cilindro. Las principales partes de este inyector son la válvula solenoide, que recibe señal de la computadora del motor, el cuerpo en sí del inyector, el resorte que se contraerá al tener contacto con el balancín, el elemento de bombeo que se encarga de incrementar la presión para que así el combustible salga presurizado, y la parte inferior, que es la tobera, que no es más que el espacio por donde sale el combustible a la cámara de combustión. Bueno, ahora el inyector HEUI es un inyector unitario controlado electrónicamente que trabaja con la presión hidráulica utilizada del aceite del motor. Este inyector trabaja con una bomba de combustible de alta y baja presión. Al variar la presión de aceite, la inyección se puede controlar independientemente de la posición del árbol de levas, y de manera similar, una válvula solenoide acciona el control del aceite para aumentar la presión de inyección. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sánchez Romero y ahora voy a hablar sobre las medidas del motor. Pero antes de eso, voy a hablar de los inconvenientes que tuvimos para sacar estas medidas. Uno de los inconvenientes que tuvimos fue el tiempo en sí, ya que el tiempo se vio reducido debido a que se había interrumpido por ciertas actividades que se realizaron en aquel día. Ahora procedo a continuar con la explicación. Primero, lo que sacamos han sido las RPMs con la temperatura del motor. Como se puede observar acá, RPMs del motor están trabajando aproximadamente bajo en vacío alrededor de 650, 648. Y con el alta vacío está trabajando alrededor de los 1800, 1900. Como podemos ver acá, ahora está bajo en vacío. El punto máximo que ha agarrado, en este caso ha sido 1863. Y esto es debido a que no está trabajando con la temperatura óptima de la cual debería trabajar, que debería ser alrededor de los 80. Debido a que no hemos tenido tiempo de, por así decirlo, de calentar nuestro motor. Como podemos ver en este siguiente video, más o menos vemos la temperatura con la cual nuestro motor está trabajando en ese momento, en el cual es de 40, 45 grados, alrededor de 45, 47 grados. Por esa es la razón de que hemos tenido ese inconveniente que han originado estos casos. Ahora voy a pasar a hablar sobre el sensor de temperatura. El sensor de temperatura del combustible. En este caso, el sensor de temperatura de combustible lo encontramos cerca del filtro de combustible. En la parte, mirando alrededor en la parte derecha. En este caso, lo podemos ver acá oculto. Acá tenemos un plano el cual se sacó del SysCAD, del plano eléctrico del motor C15 sobre los sensores de temperatura, el cual indica que el sensor de temperatura del combustible se ubica por esa sección. O sea, por aquí. Bueno. Para comprobar el estado del sensor de temperatura de combustible, debemos saber que este sensor es NTC, lo que significa que al incrementar la temperatura, la resistencia irá disminuyendo. Este sensor cuenta con dos pines, uno que es de tierra y el otro que es la de alimentación de 5 voltios. Al desconectar el sensor de ramal en el IT, nos debe de aparecer un número de falla FMI 03, que significa voltaje sobre normal, lo que a su vez significa que hay un circuito abierto. Para comprobar cuál de los componentes, sensor, ramal o SM es el que están fallando, debemos de crear un número de falla FMI 04. Esto significa que el voltaje está bajo lo normal.
Para crear el FMI 04 debemos de hacer un corto entre ambos pines con ayuda de un cable pequeño. Si el IT cambia de FMI 3 a FMI 4, significa que el sensor está funcionando correctamente, pero si sigue apareciendo el FMI 03, va a significar que el sensor está fallando. No sucede el cambio de número de falla, del mismo modo se debe realizar para el SM, para lo cual debemos de desconectar los pines con una herramienta especial para no dañarlos y así hacer un corto. Si el número de falla cambia, significa que el ramal está fallando, pero si no cambia, significa que el problema es en la computadora del motor. Para explicar el funcionamiento del sensor de presión, se debe saber que consta de 3 pines, lo que significa que es un sensor analógico. El pin del centro sirve de masa o tierra. El de la parte superior o pin número 1 es el de alimentación de 5 voltios y el pin 3 es el pin de señal. Mayormente el color de los cables son anaranjado para la alimentación, negro para la tierra y amarillo para la señal. Para explicar el diagrama del sistema de combustible, vamos a ir mencionando cada una de las partes y la función que cumplen dentro del sistema. En primer lugar, tenemos a la bomba de transferencia, que se encarga de succionar el combustible desde el tanque del combustible propiamente dicho. Este combustible primero pasará por un filtro primario, que retendrá las partículas de hasta 20 micras. Además, este filtro tiene un separador de agua, para evitar que éste pase al sistema. Después de pasar por el filtro primario, pasará por la bomba de transferencia y de ahí por el filtro secundario. Este filtro se encargará de retener las partículas más pequeñas, de hasta 2 micras. Después pasará desde los conductos de baja presión hasta los de alta presión, que se encargarán de reducir el espacio para que éste, al llegar a los inyectores, pueda ser pulverizado y tenga mejor mezcla para una mejor combustión. Estos inyectores son MUI. Bueno, en este caso del motor C15, los inyectores que pudimos apreciar son MUI, que son accionados mecánica y electrónicamente. Después vemos una válvula reguladora de presión, que se encargará básicamente de cuando la presión sea demasiado alta en el riel. Esta válvula se abrirá dejando pasar el combustible nuevamente al tanque por los conductos de retorno. ¿Cómo mejorar el rendimiento del motor enfocándonos en el sistema a baja presión? Bueno, si es que nuestro sistema se encuentra a baja presión, significa que probablemente exista fugas en el sistema, así como también la bomba de combustible esté en un mal estado. Si es que la bomba está en un mal estado, nos dice que estaría enviando combustible a menor presión. Otro, si es que se presenta fugas, eso nos indica que las abrazaderas o las mangueras en todos los conductos del sistema de refrigeración se encuentran flojas. Entonces por ese medio estaría escapando, habría fugas, entonces eso no estaría generando que exista baja presión. Ahora, ¿qué se recomienda? Se recomienda verificar que las abrazaderas y los conductos del sistema de combustible estén correctamente ajustadas, y también se recomienda verificar el estado de los filtros y la bomba de combustible. De encontrar alguna falla, se recomienda corregir o reemplazar, depende del estado en que se encuentre el equipo al cual estamos verificando. Ahora voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones que se le da para este caso. Una de las conclusiones es que se llegó a ver las fallas FMI 03, FMI 04 de los sensores. También se pudo hacer un caso en el cual pudimos hacerlo en el propio laboratorio. Otra conclusión sería que con la ayuda del programa ET y de motores pudimos también simular las fallas, desconectando los sensores para así más o menos seguir un estudio en el cual podamos definir qué cosa puede estar fallando, en este caso un sensor o el ramal OSM. Y para mi caso, en mi grupo, hemos tenido un caso particular en el cual sí había un problema con el sensor.
el cual lo podemos identificar con los pasos que se tienen que seguir para identificar la falla entre sensor, rama y SM. Otra conclusión es que también podemos sacar la presión del combustible, del sistema de combustible, cuando está trabajando. Y podemos también revisar la información que se nos da y compararlas, ya que debido a las ciertas condiciones que se nos dio, a veces la presión no llegaba al rango máximo y el rango mínimo está por debajo de lo indicado. Recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones sería por una mejor organización para poder definir los trabajos y así hacer un trabajo el cual pueda apoyar al otro. En ese caso, para la lectura de la presión del sistema de combustible se necesita primero calentar el motor para que pueda trabajar en óptimas condiciones, por lo cual no se pudo ya que hubo interferencias en el caso. Otra recomendación sería que los equipos que se van a usar puedan así rotar fácilmente de un grupo a otro para que no haya complicaciones al momento de realizar ciertas actividades. Bueno, eso sería todo. Gracias. Para la resolución del caso, que nos indica un intervalo de cambio de filtro de combustible muy cortos, esto producto de la contaminación, hemos desarrollado un análisis causa-raíz. Como raíz latente pudimos identificar un contexto operacional adverso, lo que provoca que los componentes no estén hechos para este contexto y se desgasten más rápido. También la inexistencia de rutinas de mantenimiento cada determinado tiempo. Esto por dos posibles motivos. Uno puede ser por la inexistencia del historial de fallas pasadas o por los costos reducidos de combustible, lo que conlleva a tener combustible de menor calidad y no muy confiable. Todo esto a causa de la ineficiencia por parte del área administrativa. Como raíz humana pudimos identificar omisión de pasos para el mantenimiento y las inadecuadas intervenciones por parte del personal. Esto por el desconocimiento de los técnicos o hasta por el cansancio mismo de estos. El desconocimiento es a causa de falta de capacitaciones constantes y por mano de obra barata. Como raíz física pudimos identificar el desgaste acelerado de los componentes. Esto a causa de un combustible contaminado, ya sea por agua o otras partículas, y por el sobreesfuerzo del motor por parte del operador. Como cabe resaltar también el contexto operacional, que es muy importante, ya que hay ciertos componentes que no están adecuados para funcionar en determinadas zonas, a determinadas temperaturas, etc. Y lo que pueden provocar el desgaste más rápido de estos componentes.